Buenos días amigos y amigas, bienvenidos al Círculo Matemático Alfa Beta. Seguimos con problemas de áreas. Para resolver el siguiente problema de área necesitamos algunos resultados de sumatorias. Y el primer resultado que vamos a recordar es la sumatoria de términos multiplicados por una constante. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, si desarrollamos esto, tenemos que la sumatoria de términos a sub i afectados por una constante es igual a c a sub 1 más c a sub 2 y así sucesivamente hasta c a sub n. Podemos hacer una factorización del término c y entonces llegamos a que c afecta a toda esta suma. Por lo tanto, esto se puede ver de esta manera o de forma abreviada c veces la sumatoria de los términos a sub i. ¿Sí? Este primer resultado es importante, ¿no? La sumatoria de un múltiplo constante que afecta a términos a sub i es igual a c veces la sumatoria de los términos a sub i. La segunda propiedad que necesitamos es la sumatoria de la suma de términos a sub i con términos b sub i. A través de este desarrollo y con la propiedad de que los números reales se pueden intercambiar, es decir, esta b sub 1 la puedo pasar para acá y esta a sub 2 la puedo pasar para acá y después b sub 1 y b sub 2 la puedo pasar con b sub 3 y a sub 3 la puedo pasar con a sub 1 y a sub 2 y así sucesivamente. Esta suma se convierte en esto, la suma de las a's más la suma de los b's, y resulta que la suma de las a's es igual a esto y la suma de las b's es igual a esto. Eso significa que una sumatoria de una suma de términos se puede ver como la suma de las sumatorias, o en otras palabras, la sumatoria se puede distribuir en A y luego se distribuye en B. ¿Estamos de acuerdo? Y otro resultado importante que necesitamos es la sumatoria de n veces una constante, ¿no? Si yo sumo n veces una constante en C, entonces ese resultado es igual a n por C o nc, como lo quieras ver. Otros resultados que vamos a necesitar son la suma de enteros correlativos, ¿va? La suma de las i, ¿va? Desde 1 hasta n, ¿va? Eso significa que i toma el valor 1, toma el valor 2 y así sucesivamente, y estoy sumando esos enteros correlativos. Y el resultado de la suma de esos enteros correlativos, ¿sí? Desde 1 hasta n, o la suma de i desde 1 hasta n, eso es igual a n por n más 1 dividido 2. De la misma forma, hay una fórmula para la suma de los cuadrados correlativos y la suma de los cuadrados correlativos es igual a esto, ¿sí? Y la suma de los cubos correlativos, es igual a esta fórmula. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo quiero saber la suma de los 100 primeros enteros correlativos, tomo el último término, que sería 100, lo multiplico por el siguiente, 101, lo divido por 2 y el resultado es la suma de los 100 primeros enteros correlativos. De igual manera, si quiero la suma de los 4 primeros cuadrados correlativos, o sea, cuadrados desde 1 hasta 4, solo tengo que sustituir el 4 acá, que sería el último término, y tendría la suma de los 4 primeros cuadrados correlativos. Y así sucesivamente para el caso de i cubo, ¿verdad? Bueno, habiendo recordado esas fórmulas importantes, pasamos al problema que nos interesa. El problema que nos interesa dice hallar el área de la región acotada por y igual x cubo, el eje x igual menos 2 y x igual 0. Bueno, entonces tenemos la curva cúbica
que sería una frontera. Luego tenemos el eje X, que sería otra frontera. Y tenemos X igual menos 2 y X igual 0, ¿verdad? Entonces, la región acotada por estas condiciones se muestra en azurado café. ¿Estamos de acuerdo? Usando las técnicas de rectángulos, aquí se muestra un rectángulo, vamos a proceder a encontrar el área acotada por estas condiciones. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer para encontrar el área de la región acotada que se muestra aquí en azurado café, lo primero que tenemos que hacer es establecer la fórmula para el área de un rectángulo cualquiera. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo primero que tengo que hacer. Establecer el área de un rectángulo cualquiera. ¿Va? Entonces, el área de un rectángulo cualquiera, ¿sí? El área de un rectángulo cualquiera la voy a calcular de esta manera. Noten que estoy usando valor absoluto. ¿Y por qué estoy usando valor absoluto? Porque, si se dan cuenta, si yo le calculo la altura a este rectángulo, voy a tener un valor negativo de altura, porque estoy por debajo del eje X. Y entonces, si multiplico una altura negativa por una base positiva, recuerden que estoy yendo de izquierda a derecha, si multiplico una altura positiva, si multiplico una altura negativa por esta base de izquierda a derecha, es decir, una base positiva, entonces voy a tener un área con signo negativo. Y las áreas son magnitudes, son valores que requieren signo positivo. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, para asegurarme de no tener áreas negativas, voy a positivizar la altura, y para positivizarla necesito el valor absoluto. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, ¿cómo funciona el valor absoluto? El valor absoluto clava un menos cuando los argumentos son negativos. De la geometría de la figura se observa que los argumentos son negativos. Con este negativo va a haber una positivización, es decir, voy a tener alturas positivas. Entonces el área de un rectángulo cualquiera es este producto. La base ya sabemos que se calcula como 2, que es la longitud del intervalo, dividido la cantidad de rectángulos que voy a meter, que en este caso es n. Y el valor de x sub i, es decir, la x asociada al rectángulo i, es igual al punto de inicio, que en este caso es menos 2, más las y bases que necesito para llegar al x sub i. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, y entonces resulta que el área del rectángulo i, hechas estas consideraciones, es igual a menos f, que va a ser aplicado al valor de x asociado al rectángulo i, ¿sí? Por la base, delta x. Entonces vamos a tener que delta x es 2n, y cuando yo le aplico f a este argumento, tengo al final menos 2 más doble de i dividido n, todo eso al cubo. Al hacer el desarrollo de estos términos, llego a esto, y entonces ahora esta fórmula me da el área del rectángulo i que estoy estudiando. Si meto 6 rectángulos, entonces voy a tener que n vale 6, y si quiero el área del rectángulo 4, entonces la i la sustituyo por 4, hago todas las operaciones y voy a tener de los 6 rectángulos el área del cuarto rectángulo asociado. Bueno, entendido que esto me da el área de
el rectángulo Y, dado los n rectángulos que he ingresado, el segundo paso es calcular la suma de todos esos rectángulos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la suma de todas las áreas o la suma de todos los rectángulos es igual a la suma de todo esto, a la suma de estos términos. ¿Estamos de acuerdo? Cuando y valga 1 voy a tener el área 1 y le voy a sumar el área del rectángulo 2 cuando y valga 2. Y luego a esa suma le voy a añadir el área del rectángulo 3, que eso se logra cuando y vale 3. Y así sucesivamente hasta llegar a mi último rectángulo, que sería que y toma el valor de n. Entonces, esto representa un rectángulo dado cuando y toma un valor determinado, y esto significa que estoy sumando todas las áreas asociadas. Bueno, entonces, por las propiedades de la sumatoria antes descritas en color celeste, vamos a tener que esto puede salir y voy a tener la suma de todo esto, y entonces este término se viene acá. Voy a tener que la sumatoria se puede distribuir, es decir, esta sumatoria se viene acá, se viene acá, se viene acá, se viene acá. Y usando las propiedades de sumatoria en celeste, resulta que voy a tener menos 2n, que afecta a la sumatoria de menos 8, n veces. La sumatoria de esto se convierte en 24n sumatoria de y. La sumatoria de esto se convierte en menos 24n cuadrados sumatoria de y cuadrados, más la sumatoria de esto se convierte en 8n cubos sumatoria de los cubos de los valores y. Sigo desarrollando, y ¿qué voy a obtener? Por las propiedades que vimos en color celeste, esta suma se convierte en menos 8n, 24n que multiplica la suma de los enteros correlativos se convierte en 24 dividido n por esto. Este es el resultado de la suma de los enteros correlativos. Tengo 24n que afecta a la suma de los cuadrados correlativos, que vendría siendo esto, y tengo 8n cubo que afecta a la suma de los cubos relativos, que sería esta fórmula, ¿va? 8n cubo que multiplica la suma de los cubos relativos, y la suma de los cubos relativos viene dado por esta fórmula. ¿Estamos de acuerdo? N por n más 1 dividido 2 y todo eso al cuadrado. Aquí lo mostramos. N por n más 1 dividido 2 y todo eso al cuadrado. Bueno, entonces resulta que la suma de todos los rectángulos que estoy metiendo, la suma de las áreas de todos los rectángulos, es igual a esta fórmula. Ya tengo la suma de todas las áreas en términos de la cantidad n de rectángulos que yo meta. Si yo meto 10 rectángulos, solo sustituyo el 10 acá y ya tengo el valor de la suma de áreas de 10 rectángulos. Si yo sustituyo n por 50, yo ya tengo con esta fórmula el resultado de la suma de 50 áreas de rectángulos. Bueno, puedo hacer algunas simplificaciones aquí. Y eso me va a llevar a esto. Ahora bien, ¿cómo termino el problema? Recuérdense que entre más rectángulos meta yo, mi valor de medida de área va a ser mejor. Y entonces debo de aplicar el límite para tener el área exacta. Cuando le aplique el límite a este resultado, entonces le habré pegado el área exacta, porque aplicar el límite significa que estoy metiendo una gran cantidad de rectángulos y eso equivale a que ya no hay excedente. Bueno, entonces vamos a aplicar el límite y ¿qué tenemos? Tenemos que el área de la región es igual a 4 unidades cuadradas. Tú puedes ver todas las simplificaciones que he hecho y la aplicación del límite, y eso me lleva a 4 unidades cuadradas. La tarea que queda es
hallar el área de la región acotada por y igual a x cubo, eje x, desde x menos 3 hasta x menos 2. Y repito, para el problema anterior, el área de toda esta región asurada son 4 unidades cuadradas. La tarea, como he dicho, consiste en resolver este ejercicio. Recuerda, las matemáticas las dominamos y las trabajamos. Hasta la próxima.